Mari, iniciemos entonces. ¿Se me escucha? ¿Se ve mi presentación? Sí, dice. Excelente. Entonces, habíamos visto cuáles eran las características de la ética y la diversidad cultural, incluso cómo se daban en las cosmovisiones y demás. Pero ya dándole una mirada, una visión hacia los tiempos contemporáneos, vemos que la ética dentro del trabajo está vinculada sobre todo a la parte privada, empresarial, los emprendimientos y también la parte pública. Y dentro de la gestión pública, filosóficamente, cuando la relacionamos con la libertad, habíamos encontrado que de alguna forma nosotros concedemos nuestra libertad a través de estas formas de representación hacia los gobernantes o hacia los dirigentes, ya sea de zona, ya sea de sindicato. Entonces vamos construyendo unas relaciones de representaciones donde vamos perdiendo nuestra libertad en función a la elección de un poder público. Entonces, cuando vemos el tema de finanzas, de administración, hay claves dentro de la administración que nos permiten desenvolvernos, desarrollarnos, pero sobre todo interactuar con los entornos políticos que tienen sobre todo una visión ideológica. Entonces, es en ese contexto que volvemos a ver las características filosóficas y prácticas de la ética. ¿Te acuerdas cuáles eran los valores generales que habíamos identificado dentro de la ética, María? Están ahí en negrito. Dice respeto, justicia, responsabilidad, honestidad y libertad. Excelente. Entonces, bajo esos pilares, estos 4 pilares, se nos dice que una argumentación ética, una evaluación ética, solo puede hacerse desde un ejercicio libre y consciente, donde intervenga nuestra razón. Entonces, cuando se trata de instituciones públicas, es fundamental el poder valorar cómo se están desarrollando las acciones, trayendo a la ética a la vida de estas organizaciones. Entonces, ¿cuál va a ser la función dentro de la gestión pública de la ética? Va a ser el tratar de generar mejores prácticas, pero sobre todo comportamientos en función a cuál es el trabajo de sus funcionarios, pero además entendiendo que estos funcionarios son como de alguna forma representantes, embajadores de la institución. O sea que
el ser parte de esta gestión pública te da la chance de también ser un representante de la institución en la que estás trabajando. Es por eso que se da una serie de parámetros que debes cumplir dentro de esta entidad. O sea, no eres un trabajador más, sino eres un representante de esta institución pública. ¿De acuerdo? Entonces, desde esta visión de la gestión pública, ¿cómo vamos a entender qué son los principios? ¿Qué habíamos dicho que eran los principios? No desde la visión pública, sino en general. ¿Cómo los habíamos identificado los principios? María, ¿qué es un principio? Te hago recuerdo entonces. Habíamos dicho que el principio es un lineamiento, una forma de actuar que nos van enseñando o más bien nos van señalando desde temprana edad, donde son formas de comportamiento en las que no nos explican el por qué. El tema de no llegar tarde, el tema de no robar, no mentir, o sea, nos dan lineamientos o si quieres normas que debemos cumplir sin explicarnos el por qué, qué razón fundamental hay detrás de esto para asumir ese tipo de conducta. En el tema de la gestión pública es similar. Son normas fundamentales que nos dicen que tienen un carácter universal y además son obligatorias. Entonces, sin el explicar qué motivos, qué contexto hay para cumplir estos principios, nos dicen que van a ser estos lineamientos los que orienten la conducta que debe tener un servidor público. Y por ende, al ser este servidor público representante de una institución del Estado, debemos entender que tiene, además de esta obligatoriedad, la responsabilidad de ejercerla de buena manera, siguiendo estos principios, en el ejercicio del poder. Pero además, en el caso de un administrador, entender que está administrando recursos que no son suyos, sino son comunes. Es decir, está administrando recursos de la población. Aquí tenemos que hacer una diferencia muy fuerte entre lo que es una norma, en lo que es un principio y lo que es ideología. La ideología son también ideas, formas de pensar que pueden ir cambiando según el gobierno de turno o la ideología que ha cooptado esa representatividad y ha entrado a administrar la cosa pública, es decir, la gestión pública,
pero que dependiendo cuál es el gobernante de turno, puede ir cambiando según quién se esté haciendo cargo de esta administración. Entonces puede ser un partido, puede ser una coalición, pero desde el punto de vista de la ética, estos principios no pueden cambiar según la ideología del partido que esté en función de gobierno. ¿Por qué? Porque los principios éticos públicos son transversales, son permanentes y no se pueden negociar dentro de esta estructura democrática. ¿Por qué? Porque son una forma de actuar. Pero entonces, desde la ética, ¿cómo podemos hacer esta diferenciación entre cuáles son los principios universales de la gestión pública, la ideología y qué reglas no se deben romper? Entonces, el principio, estas normas de conducta que nos dan, son universales, son atemporales y tienen ese peso ético. Cuando hablo de atemporalidad, ¿qué, qué entiendes por atemporalidad, María? Dice que es algo que no está a tiempo, lo contrario de temporal. Perfecto. No tienen un tiempo. No es que tienen un inicio y un final. Entonces, a diferencia de una gestión gubernamental, los principios se van a mantener. No es que van a durar un tiempo. Por eso hablamos de la atemporalidad. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder aplicar estos principios? A través de la transparencia, la imparcialidad y el accountability, que es la rendición de cuentas. Entonces tengo que ser transparente en las acciones que estoy llevando a cabo, que analizando desde los valores que nosotros hemos incorporado dentro de la ética, vendrían a ser la parte sobre todo de la honestidad. Estoy siendo honesto y de forma transparente estoy comunicando mi forma de actuar, cómo estoy haciendo el gasto público, en qué lo estoy gastando, qué ingresos tengo, qué egresos tengo. La imparcialidad estaría relacionada con el valor de la justicia. Es decir, estoy tratando de la misma forma a los que están licitando para ser mis proveedores. No no por una cuestión ideológica parecida dentro de esta gestión voy a elegir a A sobre B, sino en función más bien a un protocolo que estoy armando es que voy a poder elegir mis licitaciones. Y la rendición de cuentas estaría relacionado tanto con la responsabilidad y el respeto. Es decir, justificar cómo es que se ha hecho el tratamiento de los recursos. En cambio, cuando hablamos de ideología, la ideología va a tener una particularidad, va a estar más enfocada hacia el poder popular de las masas, de los representantes, o a lo mejor a las características del mercado donde la oferta y la demanda
van a ser la que te puedan dar estos lineamientos y por lo tanto esta particularidad va a ser coyuntural. Es decir, va a tener un inicio y un final en cuanto a la gestión. Y esto es lo que me va a posibilitar que en función a la ideología que yo esté profesando, generar políticas públicas que de alguna forma vayan a beneficiar a determinados grupos en función a la planificación y a la jerarquización que yo haya hecho como partido político o como gestión de gobierno. Entonces ahí, como ejemplos, tenemos la ideología neoliberal, tenemos la ideología socialista, tenemos la ideología del nacionalismo, del capitalismo, que tienen sus formas de pensar en función a cuál es su capital social. Y cuando hablo de reglas, son justamente estos lineamientos, este protocolo que debe ser específico, operativo y legal, como por ejemplo los plazos para presentar una licitación, cuál la forma de elección. Hasta donde yo sabía, por ejemplo, era a partir de los términos de referencia, ver quiénes cumplían con los términos de referencia y cuál, cumpliendo esos términos de referencia, tenían una menor cotización. Entonces, aquí lo más importante va a ser entender que la ideología lo que va a hacer es definir cuáles son nuestros fines. ¿A qué es lo que quiero llegar con esa gestión política? Es decir, el qué vamos a hacer. Mientras que los principios nos van a definir cómo es que debes hacer eso a través de medios y toma de decisiones éticas. Hasta ahí, ¿se entiende la diferencia, María, o tienes alguna pregunta? No. Perfecto. Entonces, así como hemos visto los principios, veamos qué valores deben existir en la gestión pública. Los valores, entonces, ¿te acuerdas qué era un valor? María. Te hago recuerdo. Cualidades Excelente. Son las cualidades, son ya formas personales que tenemos en esta decisión de cómo actuar bien o cómo estaría actuando de forma negativa. Al igual entonces que nosotros tenemos estos valores, las instituciones también tienen valores institucionales que deben ser considerados deseables, positivos, pero además ejemplares dentro del ejercicio y el trabajo de la función pública. Entonces, la diferencia es que mientras los principios son normas que tienes que acatar, o sea, te las dicen que son objetivas
que son externas, que son obligatorias y además que te guían a una acción, los valores ya van a tener un sentido propio, que tú has asumido, has racionalizado, has comprendido el por qué debo acatar esos principios y lo estoy convirtiendo en un valor. Es decir, va a entrar mi convicción interna donde voy a moldear mi personalidad en función a que mi toma de decisiones, mis acciones sean representativas o coherentes con los valores que yo profeso. En el tema de la gestión pública, los valores entonces también van a tener esta particularidad de haber racionalizado, aceptado y haber internalizado estos principios ya en valores, pero dentro de la gestión pública ya estaríamos hablando de que son los que moldean el carácter del servidor público. ¿Cuál entonces sería el chanchullo para poder diferenciar tanto el principio dentro de la gestión pública como el valor? Es que el principio es obligatorio, es un lineamiento que todavía no lo he racionalizado, no lo he incorporado. Es decir, actuar con transparencia. Eso es lo que me dice la norma. Entonces debo transparentar, informar todo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque la norma es la que me obliga a ello. En cambio, el valor ya es casi un sentimiento propio en el que estoy valorando ciertas conductas como mi honestidad, mi búsqueda de la justicia, el interés por la verdad, el más que ser transparente, ser honesto, el ser respetuoso, es decir, que va más allá de lo que me están exigiendo, sino es mi forma de actuar dentro del trabajo que estoy llevando a cabo. Entonces ya es una convicción personal que en su momento puede variar o se puede enfrentar a una decisión de un jefe o de alguien que quiera actuar por encima de la norma y tu valor no te lo permite. Entonces, ¿cuáles serían las características dentro de la implementación de los principios y valores en la gestión pública? Sobre todo, que el incorporar dentro la gestión pública, la ética, debe tener un carácter preventivo. Y al ser preventivo, debe buscar fortalecer tanto a la persona, es decir, empoderarla y que sea consecuente en la práctica de sus valores, pero además el fortalecimiento de esas acciones o de esas prácticas éticas que va a realizar el individuo en el ejercicio de su trabajo. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué dentro de la gestión pública se toman acciones disciplinarias y sancionatorias como ante el incumplimiento de
el pago de tus impuestos, tienes una multa, tienes la congelación de cuentas. Bueno, eso también es parte de la gestión pública, pero corresponde a un ámbito legal, también administrativo, pero que va acompañado, o sea, no busca esa valoración ética, sino busca responder a la norma y al ámbito legal y debe estar regulado desde, aquí sí, el tema ideológico, político, que va a ser distinto al campo de la ética, que más bien tiene un carácter preventivo. Entonces, dadas estas circunstancias, ¿por qué habría que aplicar la ética dentro de la gestión pública? Sobre todo porque es una herramienta que te sirve para evitar ciertas conductas que vayan fuera de la norma y te lleven a cometer errores por desconocimiento o a veces sí por una mala decisión. Entonces, ¿por qué incorporar la ética pública? Porque es la que te va a prevenir que se hagan actos de corrupción, lavado de dinero, soborno, solicitud de soborno, eh, las famosas mordidas, coimas y demás, que van a afectar tanto el valor de mercado de la institución, pero además su figura, su marca, diríamos, desde el marketing, el nombre, que muchas veces es lo más importante dentro de la gestión pública. De la misma forma, el no aplicar una ética pública dentro del desarrollo de la gestión, lo que puede llegar a ocasionar es que al tener una mala imagen, en este caso en específico, de país, que esa es la marca que estaríamos representando, va a aumentar nuestro riesgo país. Y por ende, va a haber un riesgo financiero. ¿Por qué? Porque incluso ya no voy a tener una buen ranking o un buen posicionamiento para poder pedir préstamos. Entonces va a subir lo que en economía llaman el riesgo país. De la misma forma y bajo estas mismas características, va a afectar mi sostenibilidad. ¿Por qué? Porque el tema de gobernanza está relacionado sobre todo a ese poder público y ese poder de elección. Entonces, yo para poder invertir en una determinada gestión, tengo que evaluar cuál es la gobernanza que se está dando dentro de esta institución. Ahora bien, me he estado refiriendo mucho al tema del gobierno central, pero también está aquí involucrada otro tipo de instituciones que también son públicas, que necesitan una sostenibilidad, necesitan inversiones, necesitan tener ese posicionamiento de marca, de prestigio para poder desarrollar su gestión. ¿Qué instituciones públicas conoces, Giovanna?
Giovanna, ¿estás ahí? Te pregunto porque a María la he estado sacudiendo con preguntas. Ahora te toca. Listen, estoy ahí, pero mi señal es muy bajita. Se me va cortando de rato en rato. Ya. Dime instituciones públicas que conozcas. Simple. Si se va cortando, te ayudamos. Un pueblo puede ser uno. Mm, ¿Me ha escuchado, Lisa? Si, no. Le decía, un ejemplo podría ser el defensor del pueblo. Ya, excelente. ¿Cuál más? Mm, Hay uno, se me ha olvidado, pero es el que está en la 6 de agosto, donde estaba todo el tiempo guardeado el lugar, pero eh, con esta nueva presidencia recién se ha vuelto a aperturar. Creo que es la Asamblea de los Derechos Humanos, si no me equivoco. Es otro. Ya, esa tiene un carácter más de organización no gubernamental. Por eso es que hay justamente ese problema. Como gestión pública, primero hemos identificado en lo macro al gobierno, pero podemos ir bajando hacia las gobernaciones, las alcaldías, y cuando hablo del gobierno central son ministerios, cuando hablo de gobernaciones son las direcciones departamentales, son los sedes que son servicios departamentales. Entonces, hay todas unas instituciones que pertenecen a esta visión y donde deben ser aplicadas. Entonces, para poder llevar a cabo esta representación de la gestión pública, también va a haber diferencias en esto que habíamos hablado de la ideología. ¿Puede un partido político estar a la cabeza de la gestión central y por ende llevar una línea particular, coyuntural de política pública? Es el caso, por ejemplo, de María. ¿Sabes qué partido está en el gobierno central? ¿A qué partido pertenece Rodrigo Paz? Sí, dice de PDC. ¿Y qué es PDC? Giovanna, ¿sabes qué es el PDC? Sí, le dicen Partido Demócrata Cristiano, si más no me equivoco. Excelente. Entonces, su ideología, según el nombre, ustedes ya harán su propio análisis, tiene una ideología demócrata, pero además cristiana, cosa que puede ser diferente a cuál es el partido del actual alcalde de La Paz. Innovación humana. ¿Y qué ideología tendrá? ¿La misma de democracia y cristianismo?
No creo. Yo creo que se va al otro extremo, ¿no? Está creo más vinculado al socialismo, ¿verdad? Sí, le dicen, por eso también le dicen. Ah, muy bien. Entonces, en una misma gestión, estamos viendo que son parte de la gestión pública dos ideologías distintas. Entonces, ¿qué es lo que va a garantizar que hagan una buena gestión? Es justamente la aplicación de los principios, que estos van a ser universales, atemporales, éticos y puestos con transparencia, con imparcialidad y con rendición de cuentas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Potito, no sé. ¿Qué quieres que te lo vea? Estoy en clases. Sí. Ya. Ya, yo te lo hago eso esta noche. Ya, Potito. Ya, chao, chao. Entonces, hasta ahí estamos bien. Sí, le dicen. Ya, Giovanna, vamos a hacer un repaso rápido de la parte que te has perdido. Hemos visto estas diferencias, luego hemos hablado de los valores en la gestión pública, donde hemos identificado que el valor, a diferencia del principio, ya es más racional. O sea, el valor de forma personal es que hemos entendido las características de un principio. Por ejemplo, cuando tus papás te dicen no vas a mentir y no te explican el por qué, llega a ser un principio. Pero este principio a veces puede ser afectado por ejemplos o por circunstancias contradictorias. Tu casa siempre te han dicho no hay que mentir. Suena el timbre de la casa y es el casero que viene, es el señor Barriga que viene a cobrar la renta y te dicen dile que no estoy. Pero el principio te dijeron que era que no había que mentir. Entonces sales y le dice que no está. Ese es el principio. En cambio, el valor ya es lo que tú asumes. Es tu toma de decisiones en función a, tengo que ser honesto y voy a tratar de no mentir. Esto se puede dar en algunas circunstancias, pero tú ya lo estás asumiendo como un valor, no como un principio que te han dado y porque es obligatorio debes hacerlo, sino ya lo has vuelto parte de tu vida. Lo mismo pasa en la gestión pública. Te hablan de principios, pero en realidad lo que se busca es que se conviertan estos principios en valores. O sea, ya los racionalicemos, ya los consideremos y desde nuestra propia decisión los convirtamos en nuestras cualidades que son deseables, positivas, pero además ejemplares. Entonces, el funcionario público, más allá de tener unos principios escritos, debería aplicar sus valores dentro de su trabajo, es decir, dentro de la función pública. Entonces, el chanchullo era, dentro de la administración pública, el principio sería, la norma te dice actuar con transparencia, pero el valor dentro de la gestión pública
sería yo estoy orgulloso de mi honestidad y de que trato de decir la verdad. Entonces es mi convicción, yo estoy tomando esa decisión. ¿Por qué? Porque desde el horizonte de visibilidad de la ética, vemos a la gestión pública como la forma de actuar correctamente, sobre todo cuidando los intereses de la población, pero de una forma preventiva. Es decir, el aconsejarte, o mejor dicho, advertirte que hay posibles riesgos que lleven o traten de romper tus valores. Entonces, voy a buscar que tengas una gestión ética, que prevea antes de tiempo esas posibles malas acciones y por ende voy a fortalecer primero a ti como individuo para que mantengas tus valores, pero además voy a fortalecer las prácticas éticas que tengas en el ejercicio de tus funciones. La pregunta aquí era, entonces, ¿pero por qué se sanciona ciertas malas conductas? Como la corrupción, el mal uso del poder, el nepotismo, bueno, una serie de conductas que van en contra los valores éticos, pero la ética no se encarga de eso. Va a ser la parte administrativa, legal, la que tenga que ver estos tipos de régimen disciplinario, correctivo, sancionatorio para ejercer este tipo de castigos. Pero esto también debe estar previamente regulado, debe estar previamente establecido, pero no es el campo de la ética el que va a sancionar. En nuestro caso, como administrador, ¿las dos son administradoras o cuál es su carrera? No te escucho bien, María, perdón. Administración. Eso es. Entonces, como administradores sí vamos a tener herramientas que nos pidan sancionar, pero para poder implementar la sanción, ahí debemos haber tenido una visión ética, ver el contexto, todo lo que hemos ido viendo. Giovanna, tú también estás en administración, ¿verdad? No, Liz, no estoy en finanzas y relaciones internacionales. Ah, en la parte financiera también es importante el incorporar estos valores. ¿Por qué? Porque la ética pública es la que va a garantizar un desarrollo eficaz de cómo vas a hacer tus conexiones con finanzas internacionales. Vas a prevenir posibles formas de corrupción, de lavado de dinero, de solicitud de sobornos. Les va a encantar el ejercicio entonces de hoy día. ¿Por qué? Porque estas van a afectar sobre todo tu prestigio. ¿Cómo vamos a entender el prestigio? Dentro la visión tanto de marketing como
de finanzas internacionales, hay lo que llamamos el valor de marca o el valor de mercado. A partir de tu prestigio, de ese valor de marca, de valor de imagen, mejor lo llamemos, es que tú puedes hacer transacciones en el mercado o tener una interrelación económica con proveedores, con clientes y demás, porque estás construyendo esa imagen. Ahora, nosotros como individuos, fuera de, fuera de esta visión internacional, ¿valdrá algo nuestro prestigio, nuestra imagen en el mercado? María, ¿tú Sí, le crees? dicen, Ah, dale, Giovanna. Lisa nos decía, yo creo que sí, porque es la imagen que damos hacia internacionalmente, ¿no? A otros países para que puedan invertir en el país, ¿no? Sí, es muy importante la imagen que se da de manera personal, creo, considero que sí es importante. Por eso también muchos países a veces o muchas empresas dejan de invertir en el país, más si son por conflictos sociales, que es que con lo que más chocamos en nuestro país, ¿no? Que es lo más concurrente en nuestro país. Excelente. Pero tratemos de bajar un poco al nivel personal. Nuestra imagen será un, una variable o si quieren un condicionante para yo poder conseguir dinero. María, mi prestigio lo podré volver en dinero. Mi forma de conducta, mi forma de ser, podré capitalizarla y transformarla en dinero. María, creo que estás con el micrófono silenciado. Giovanna, ayudemos a María. Le dicen, yo considero que sí, ¿no? ¿De qué forma? Trabajando, ¿no? Cuando uno consigue trabajo, ven y hacen una evaluación de ti para poder conseguir. Entonces, si tú has conseguido un prestigio a lo largo de tu carrera, entonces encontrarás un trabajo de acorde al lugar que estás postulando, ¿no? O a que estás intentando conseguir el trabajo. Excelente, ese es el ideal. Pero además, si nos ponemos a ver cuáles son los requerimientos para poder sacar un préstamo, la cuestión de prestigio también va a ser un indicador para que me preste la casera de la esquina y tenga la seguridad de que le voy a pagar. O en el banco, según cuál haya sido mi rendimiento de pagos, va a darme la posibilidad de sacarme un nuevo préstamo, a lo mejor de un monto más alto. Entonces, sí, el tener o aplicar una gestión ética va a contribuir a que yo
reduzca mi riesgo país o en el caso personal el riesgo de que piensen que no les voy a prestar. En el caso internacional, por ejemplo, la falta de ética en el poder público, en esa gestión gubernamental, va a incrementar mi riesgo financiero. Justamente por lo que decía Giovanna, el tema de los bloqueos, las marchas, las manifestaciones me están demostrando que mi gestión pública no está acorde a solucionar esas necesidades por las que me han elegido. Entonces, por eso aumentará mi riesgo país y reducirá la posibilidad de luego ser sostenible y hacer escapar las inversiones que también van a estar relacionadas a la evaluación de la gobernanza que tenga como gestión. Y ahí no solo se va a ver el tema de los conflictos sociales, sino cuáles son mis criterios ambientales, cuáles son mis políticas públicas, cuál ha sido mi cartera y cuál ha sido mi comportamiento de pago con otros prestatarios en su momento. Entonces, ahí radica la fortaleza de la gestión ética dentro de la administración pública. Y este corte lo hacemos justamente aquí porque no solo me estoy refiriendo a un gobierno central. Estas mismas características van a pasar a partir de las gobernaciones en función a su relación con los ministerios de economía, a lo mejor con la cooperación, a lo mejor con inversores, lo mismo las alcaldías y todos aquellos que tienen esa visión de representación del poder popular a través de su gestión. Entonces, ¿qué es lo que se hace como representante para dar lineamientos, alinear o permitir el trabajo dentro de una gestión gubernamental? Es declarar abiertamente cuáles son los principios de mi gestión para que lo cumplan mis trabajadores y cuáles van a ser los valores compartidos que yo deba manifestar que son parte de mi gestión. Giovanna, si te tocara ser alcaldesa de La Paz, ¿qué valores dirías que van a regir tu gestión? Considero que la primera sería la transparencia, ¿no? Eh, Perfecto. la equidad, el respeto, Ya. la justicia también, ¿no? Muy bien, faltan dos. Mm, la empatía. Respeto, justicia, transparencia la vamos a tomar como honestidad y nos falta una. Ay, se me fue, dice. Res, res. Responsabilidad. Excelente. Y yo lo que más me llama la atención es que ninguna de las propuestas te plantea esa declaración de valores que es tan fácil y es más, es parte de nuestra formación. Debería entonces, como gestión pública, declarar estos valores y principios que de alguna forma nosotros los hemos resumido en 4, pero que te van a demostrar cuál va a ser el tipo de conducta que vas a llevar a cabo como gobernante, pero además tus trabajadores en función al desarrollo de la gestión.
Entonces, no solo se trata de cumplir con la norma o con las leyes, eso es lo mínimo que deberías hacer. No solo se trata de legalidad, sino se trata también de demostrar cuáles van a ser los valores que van a regir tu gestión. Entonces esto te hace ver de una forma íntegra que vas a ser transparente al ser honesto, que vas a rendir cuentas, pero además que tu interés no es individual o a un grupo de poder específico, sino que es hacia la población. Cosa que, como podrán ver, en lo privado es diferente, porque en lo privado tú estás tratando con otros actores al que también les estás solucionando necesidades, pero la administración tanto de los bienes y del poder es de un grupo específico, no como en el caso de la gestión pública, que es el poder de la población, de los ciudadanos. Por eso es que se hace esta diferenciación y normas hacia los trabajadores de la gestión pública, que por cierto no son elegidos de forma democrática como sí lo son los representantes. Entonces, aquí entramos en una ruptura, en una coyuntura muy difícil dentro la ética, la administración y la ideología dentro la gestión pública. Partamos por entender qué es ideología. Ideología, al inicio habíamos dicho que son formas de pensar, formas de administrar o ideas que van a orientar cómo se debería ejercer el poder y cómo se deberían distribuir las riquezas. Ahora, la gran pregunta es, ¿habrá una neutralidad ideológica en la gestión pública? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ejemplos me podrían dar de cómo la ideología interviene en la gestión pública? Dicen, no hay neutralidad, porque si hubiese neutralidad como tal, no hubiesen conflictos sociales, no estuviéramos mañana con paro, ¿no? Porque ya me parece que son más del lado socialista y por eso seguimos así. En cambio, el gobierno no es socialista como tal, ¿no? Excelente. ¿Se confirma el paro de mañana, Giovanna? Sí, Licen, se ha confirmado. Ay, bueno, entonces, justamente, muy buen ejemplo, no hay esta neutralidad ideológica y por tanto debemos nomás reconocer que vamos a actuar bajo mandatos políticos, pero ojalá, o más bien el ideal, es que estos mandatos políticos, estas decisiones ideológicas, no superen esos principios o es más, estos valores éticos de cada persona que son de tipo transversal. Entonces, vamos a seguir con problemas. Aquí hay un chanchullo para ver en qué es en lo que se basa algunas de las
ideologías y cómo esto puede generarnos problemas o dilemas éticos dentro de la administración y hay que tomar en cuenta. Una ideología, por ejemplo, neoliberal, en lo que se va a basar es en tratar de reducir el Estado y darle amplitud al mercado para que en función a la oferta y la demanda puedan autorregularse los precios, la forma de acumulación de riqueza, de explotación, de características del mercado. Pero el riesgo ético se va a dar en función a la creación de monopolios, en la afectación a los intereses del trabajador, a la regulación de precios. Entonces, tienes que prever que necesitas de entidades reguladoras para no dar o transferir todo ese poder simplemente al mercado y a los que van a administrar el mercado en la generación de ganancias. Después tendríamos la socialdemocracia, donde más bien lo que te plantea es consolidar un estado fuerte en el que se distribuyan las ganancias de forma equitativa, tanto para los trabajadores como para los dueños de los modos de, más bien de los medios de producción, dependiendo del modo de producción que se haya establecido. Entonces, al robustecer al Estado, más allá de volverlo regulador, volverlo administrador, vas a tener un riesgo ético en aumentar formas de nepotismo, en adjudicar a empresas o proveedores que más allá de tener la mejor propuesta, sean coherentes con tu ideología política y sean parte de ese proceso político partidario. Entonces vas a elegir también a tus empleados a partir de quienes estén de acuerdo con este tipo de ideología y es más, vas a crear empresas en las que no va a haber un monopolio privado, sino más bien un monopolio estatal y vas a hacer quebrar a aquellas que traten de generar riquezas a partir de su trabajo. Luego tienes el tema nacionalista, donde busques el control de la soberanía en tu territorio y fortalezcas el control interno, sobre todo del intercambio comercial con otros países, sino tratar de hacer una sustitución de importaciones donde tú garantices la producción para el abastecimiento interno. Entonces vas a hacer un control muy fuerte de tus fronteras, pero además promoviendo la producción dentro del país para tener un autoconsumo. Esto también te puede traer problemas éticos en la corrupción dentro de las aduanas,
el generar barreras arancelarias no justificadas, el problema del dumping y una serie de riesgos que se van a generar sobre todo en el intercambio internacional comercial. Y luego tienes también la posibilidad de una ideología tecnócrata, donde te digas que la mejor forma de gestionar y desarrollar el Estado es a partir de una meritocracia, donde sean técnicos los que se hagan cargo de la gestión pública y a partir de ese tecnicismo logren lineamientos de crecimiento, progreso, desarrollo. Pero ahí estás dejando también de lado, desde el punto de vista ético, el poder ciudadano. Lo estás minimizando, le estás dando una opacidad en cuanto a sus necesidades, le estás empezando a explicar qué es lo que necesita y no él decidir cuáles son sus necesidades, y no hay un control ciudadano frente a las tomas de decisiones de estos altos técnicos que van a llevar a cabo la gestión del Estado. Entonces, financieramente y dentro de la administración, podemos decir que sin importar el tipo de ideologías que se va a hacer cargo de la administración pública, se van a ir generando riesgos fiscales, cambiarios y sobre todo de cumplimiento normativo que debemos prever en cuanto seamos parte de esa gestión. ¿Por qué entonces la importancia de tener un poder público que sea el que también te garantice una gobernabilidad dentro del Estado? Porque el poder público es aquel, primero, que te ha delegado parte de sus libertades para que seas tú el que puedas tomar las decisiones. Y por ende, a partir de esa designación, esa elección que se te está dando, esa libertad que se te está entregando al haberte elegido, tú adoptas la posibilidad de hablar en función a la población. Es decir, estás capitalizando o más bien cooptando el poder público y estás asumiendo la responsabilidad de decidir sobre cuál va a ser el presupuesto nacional, qué tipo de contrataciones estatales vas a poder llevar a cabo, cómo vas a regular los mercados y cuál va a ser la política tributaria y aduanera. En otras palabras, estás cooptando el poder de decisión frente a la población. Y si esto lo haces sin tomar en cuenta los principios, los valores éticos, te conviertes en un instrumento de privilegio. Es decir, una gestión pública sin ética
lleva a convertirse en un abuso de poder, donde más bien has asumido la gestión no con responsabilidad, honestidad, respeto y justicia, sino la estás usando como un instrumento para imponer tus decisiones, y estás usando esto como un instrumento de poder para cumplir con cosas que tú asumes que son tu privilegio. Pero entonces, dentro de ese poder público, vamos desentrañando qué condicionantes hay, qué características. Una es el poder político, en el que puedes establecer reglas, en el que puedes imponer normas a partir de tu poder legislativo y ejecutivo. Es decir, a partir de los intereses de la población, idealmente, no de los partidos políticos, por favor, empiezas a establecer normas que garanticen el desarrollo, pero sobre todo la sostenibilidad de tu gestión. Parte del poder público también va a ser el poder administrativo, es decir, poner las reglas de cómo se hacen los procedimientos dentro de la administración, que esto puede derivar en una burocracia. ¿Qué entienden por burocracia? Lo que ustedes piensen. Aquí no hay respuestas incorrectas, sino más bien lo que queremos es ver cuáles son todas las visiones que se tiene frente a esta administración de poder. ¿Qué me dirían que es burocracia en sus palabras? María. ¿Qué es burocracia? Giovanna, ¿te animas a decir qué es burocracia? Listen, bueno, generalmente en nuestro país lo usamos como una forma de quejarnos, ¿no? Por las colas que hay, las ventanillas que hay, por los requisitos que nos piden en ciertos trámites, ¿no? O en algún papeleo cuando lo tenemos que hacer, pero viendo desde el otro lado, eh, puede representar como una orden, un trato quizás igual para todos, pero en nuestro contexto, en nuestro día a día en Bolivia, lo usamos, ¿no? De esa forma, ¿no? Excelente, Giovanna, muchísimas gracias. Es justamente lo que tú dices, ¿no? O sea, nosotros usamos el término de burocracia como esta parte de alargar los trámites que necesitamos hacer
para el desarrollo de nuestras actividades, en el que nos piden una firma, nos dicen que hay que ir del primer piso al quinto piso, hacer firmar, hacer el pago, que me lo revisen, que no está el funcionario público, que está de vacaciones, que tengo que volver. Es el retardar lo más posible un trámite que es burocrático, pero en realidad este poder administrativo es más bien la construcción de procedimientos que deberían estar estandarizados y que además develen, o si quieren transparenten, cómo deben ser los procedimientos, quiénes son los responsables de estos procedimientos y cómo se va desarrollando esa estructura jerárquica, donde no debería haber relaciones personales, sino más bien deberían ser impersonales y darle una dedicación hacia la eficiencia y hacia el uso de la razón. Entonces son reglas, procedimientos, tema jerárquico, la especialización de determinado trámite, pero al contrario de lo que pensamos, busca la eficiencia. En nuestro caso y en nuestros procedimientos es más bien una forma de control en la que muchas veces, y es una forma de pensar a partir de una lectura de un contexto nacional, en que te ponen formas de control demasiado largas para generar puestos de trabajo en el que necesitas la firma y la autorización de una serie de funcionarios que supuestamente están revisando tu procedimiento burocrático, pero que a partir del retraso y alargue de tu trámite, más bien generan formas de corrupción en la que pides que te lo agilicen. Pero no ese es el sentido desde el tipo de poder público, sobre todo visto desde la ética. Desde la ética, la burocracia es el delegar el poder administrativo de la administración para tener reglamentos, procedimientos y normas coherentes. Luego está el poder económico, que en este caso viene desde lo público, es decir, administrar el capital y los recursos de una población, en la que también están inmersas las empresas, los bancos o las instituciones que estás creando como Estado para brindar un servicio a la población. Y luego tienes el poder simbólico, que es el poder de la información, donde a partir de esa tu elección, tú das tus discursos oficiales de cómo vas a gestionar y administrar la cosa pública, pero además tienes la posibilidad de controlar cómo se va a distribuir la información, que de alguna forma también podemos vincularla con el poder económico, ya que estás administrando recursos del Estado para poder financiar medios de comunicación, medios de información, formas de generación de publicidad y propaganda. Entonces, esos son los tipos de poder. Pero como administrador
¿cómo es que a mí me van a afectar estos tipos de poder en el desarrollo de mis funciones? Entonces aquí surge el problema de la triada que afecta al administrador. ¿Por qué? Porque si se junta la ideología más un mal manejo del poder público y una falta de ética en mi toma de decisiones, voy a encontrarme con contratos sobrevalorados, con regulaciones, con leyes que simplemente estén desarrolladas o alineadas a favorecer a ciertos públicos y no a toda la población. Voy a también poderme encontrar con posibles cambios dentro la aplicación de la norma de estos principios y estos valores para beneficiar a mis aliados, a los que son de mi partido político, a los que me han hecho favores, y al final esto puede conducir a una inestabilidad de la gestión, pero además al riesgo de tener sanciones internacionales, sobre todo en el tema de pago de la deuda internacional o sanciones internacionales a partir de mi comportamiento. ¿Qué dilemas éticos entonces se pueden dar en la gestión pública? Veamos algunos casos que se han ido dando a nivel internacional. En el tema de las licitaciones, muchas veces se hacen dependiendo la magnitud de las obras o de las características de lo que quiero financiar. Hay empresas estatales que pueden favorecer a la oferta local, pero con un componente político. Es decir, que ideológicamente sea afín a mí, es decir, de mi partido. Y pese a que hay otras empresas que no son del país, me hacen la misma oferta, cumplen con los mismos términos de referencia, pero con un menor costo. ¿Qué harían ustedes como administradores o gerentes financieros ante este tipo de problemas? María, te toca, eres la administradora de crear un puente, así como el puente Trillizo, y has llamado una licitación internacional, pero el alcalde de turno, creo que era el Reyes Villa, te dice hay que favorecer a esta empresa local, porque es de nuestro partido y pese a que es más costosa, tenemos que irnos por lo nacional. ¿Qué podrías hacer? Ya, María, te vas a preparar para la segunda pregunta. Giovanna, ¿tú qué harías?
Listen, para este tipo de eventos, lo que se hace es proponer qué sé yo, a la máxima autoridad dos opciones. ¿Por qué? Porque si haces por excepción, qué es lo que sucede? Está directamente sujeta a una auditoría, ¿no? Por la Contraloría. Entonces, es recalcar eso a la autoridad para que se pueda hacer de otra forma. Si no me equivoco, es donde se hace por emergencia. Por excepción, si no me equivoco, hay dos formas. Una que es directa y otra que participan cierta cantidad de empresas. Entonces, pero que a diferencia de una licitación pública, incluso internacional, participan más empresas, pero esta restringe, yo recomendaría esa, digamos, para que no sea tan sujeta a una auditoría por la Contraloría directamente, ¿no? Claro, porque es bastante interesante esto. ¿Por qué? ¿Por qué estamos buscando este tipo de alternativas? Porque muchas veces el, llamamos presidente, el alcalde en este caso, o la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, toma la decisión de que tú te hagas cargo de favorecer a determinada oferta. Pero en el momento en que cae la auditoría y te hacen la observación de haber llevado un mal procedimiento y haber favorecido a determinada empresa, ¿en quién cae la responsabilidad? Giovanna. Quien firma el contrato y en este caso es la máxima autoridad. Si bien mi persona puede ser el asesor, puedo estar asesorando mal, ¿no? Pero en este caso, eh, ¿cómo, cómo es de un boliviano a 200.000 firma el administrador, ¿no? Bueno, en la alcaldía se le llama jefe de sección administrativa financiera, de 200.000 al millón firma el director, el secretario municipal, dependiendo, ¿no? Y de 1 millón para adelante firma el alcalde. Entonces recae directamente a la autoridad y por eso también ahorita mismo si no me equivoco, el exalcalde de Santa Cruz ya está siendo procesado, ¿no? Exactamente. Ahora, digamos, si es un monto menor en el que caería la responsabilidad ante tu persona por ser la administradora o por haber sido la que ha tomado la decisión, el decir el alcalde me ha ordenado, ¿será una justificación para que te quite de tu responsabilidad? No, Ese es entonces el problema que enfrentamos. Y ahí es donde hay que poner en esa balanza qué va a ser más fuerte. O tus principios, tus valores, o el mantenerte en ese cargo por cumplir las instrucciones de esa máxima autoridad ejecutiva. Entonces, son casos que sí se dan en nuestra realidad. Es lo mismo que nos ha pasado con el tema de la regulación cambiaria, es decir, el fijar un tipo de cambio del dólar de forma artificial para mantener y hacer tema de proselitismo político y tener esa popularidad de que estamos manteniendo un tipo de cambio fijo. ¿Qué es entonces lo que se puede hacer como empresa pública, entendiendo que mantener este tipo de cambio fijo con el dólar
me va a dañar mis finanzas. ¿Qué es lo que ha pasado al final con el tipo de cambio? ¿Qué es lo que nos han dicho los administradores de la gestión pública? Esto nos ha pasado. ¿Qué nos decían, Giovanna? Bueno, Lisa, lo que ha sucedido es que han mantenido el tipo de cambio a tal punto que ya no ha sido sostenible, ¿no ve? Exacto. En ese sentido, existe, ¿no? El mercado negro, por así decirlo. Entonces, tenemos una, ay, se me fue la palabra, un paralelo con respecto al tipo de cambio como tal, ¿no? Entonces, si bien hasta el momento no se ha hecho el, no ha habido una modificación en el tipo de cambio de parte del Banco Central, bueno, pero que está rigiendo como tal es el paralelo, ¿no? Si no me equivoco, ahorita está con 10.50 el dólar. Entonces, este tipo de circunstancias es las que van a ir afectando nuestra sostenibilidad dentro de la gestión pública. Es más, se han dado el caso nacional en el que compraban a cambio internacional a 10 el dólar y tenían que venderlo a ciertos grupos de poder al cambio artificial de 6.96 y eso estaba dañando la empresa, en este caso a YPFB como empresa pública y estaba beneficiando a ciertos sectores. O sea, así también bajo esta toma de decisiones de una gestión no ética, haces los nombramientos discrecionales, es decir, sin tomar en cuenta cuáles deben ser las características para asumir ciertos cargos, con el solo hecho de ser parte del partido político o ir a las marchas o dar, ¿cómo se llaman estos famosos aportes? Hay unos aportes incluso que se hace si eres funcionario público, te piden para el mantenimiento del partido. Se hacen este tipo de nombramientos y se designan a los amigos o a los correligionarios del partido como parte de esa administración. Y esto va a afectar el tipo de control que estamos queriendo llevar a cabo. ¿Cuáles entonces van a ser las herramientas que podemos tener para tratar de evitar estos errores y estas formas de corrupción en la interrelación sobre todo entre lo público y lo privado donde va a interactuar el Estado? Primero, tener una debida diligencia de socios políticos, o sea, asumir que hay tipos de corrupción política y generar preventivamente lineamientos que hagan el control sobre esto. Para eso debemos tener códigos de ética que incorporen o tengan capítulos específicos sobre cómo se va a administrar el poder público, no basados en la ideología temporal que está haciendo la gestión pública en esos 5 años o en los años que
le toque. Tener oficinas de cumplimiento normativo, es decir, lo que ahora conocemos como las oficinas de transparencia, pero que sean externas o que tengan un monitoreo de contrataciones estatales. Creo que siguen en la actualidad estos departamentos de transparencia. ¿Saben si se mantienen o no? Vamos a ver si está María. María, ¿siguen las oficinas de transparencia? María Rita Pescotis. Giovanna, ¿cuál era el problema de las oficinas de transparencia? Eran parte de estas herramientas donde uno se podía quejar, pero ¿cuál era el problema? Se ha ido la... Bueno, el problema era que dependían de la misma institución. Entonces, por ende, los funcionarios que estaban a cargo de estas oficinas normativas o de transparencia no hacían el debido monitoreo y es más, sancionaban a la persona que denunciaba. Entonces, hay en el inglés lo que denominan el whistleblowing, que planteaba que las denuncias que se hagan de forma interna hacia posibles hechos de corrupción o de una gestión no ética deberían ser protegidos. Y es más, deberían ser tratados y analizados de forma anónima. Y es a partir de eso que podías hacer medidas de prevención y análisis de riesgo ideológico antes de los cambios de gobierno. Ahora, María, ¿ya estás en línea? Perfecto, porque ahora lo que vamos a ver es tratar de ver un caso real de ética en la administración pública y su costo financiero. ¿Has escuchado hablar de Odebrecht, María? ¿No? ¿Tú, Giovanna, has escuchado hablar de Odebrecht? No, no le hice, no creo. Era una empresa internacional brasilera, pero se los hago un resumen para que más o menos conozcan qué había pasado. Este Odebrecht era una constructora que genera el mayor escándalo de corrupción en América Latina. ¿Qué es lo que hacía? Institucionalizaba, o sea, tenía un sistema, ya había preparado todos unos lineamientos para poder sobornar a determinados estados, y es esta constructora llamada Odebrecht que podía asegurar los contratos de infraestructura con otros países. Era brasilera la constructora y lo que hacía es que a través de sobornos que los mimetizaba con temas de departamentos, con temas de relojes de oro, con temas de regalos que podían ser camuflados,
se aseguraba que estas construcciones, ya sea de puentes, ya sea de caminos y demás, sea adjudicado por la empresa. Es más, esto ha ido a un nivel internacional e incluso han sido la justicia norteamericana la que ha intervenido y sancionado a la empresa, revelando que entre el 2001 y el 2016 aproximadamente había hecho el pago de 788 millones de dólares en sobornos en 10 países de la región. ¿Cuál era su forma de operar? Es más, había puesto una oficina que era la que se encargaba de los sobornos y la llamó Departamento de Operaciones Estructuradas. Y era a partir de esta oficina, de este departamento, que es que iba gestionando los pagos ilegales a través de otras empresas que podían ser offshores y que estaban dirigidas por no solo palos blancos, sino negociadores claves que son los que podían hacer el enlace con las MAES. Entonces, es a partir de que se devela este caso que tiene que pagar una terrible multa de 3.500 millones de dólares a autoridades del Brasil, de Estados Unidos e incluso de Suiza. Entonces, aquí sobre todo caen presidentes del Perú, hay problemas con el tema de Brasil, por eso es que el actual presidente del Brasil estuvo incluso en la cárcel, varios presidentes peruanos. Pero ¿qué es lo que nos interesa de este escándalo, por ejemplo, que se da a nivel internacional? Que aprovecha el tema ideológico de los países en crecimiento y salta los controles éticos. Es decir, se aprovecha del poder público que habían capturado estos representantes de estos estados, de estas repúblicas, para sobornarlos y generar pérdidas en los países con los sobreprecios que servían para pagar justamente estos sobornos. Entonces, como consecuencia, además de las multas millonarias, quita el prestigio no solo de la empresa, sino de donde pertenecía, que era el Brasil. Y esto trae consigo la pérdida de mercados, la participación de constructoras reales que no podían pagar estos sobornos, lo que también repercute en una exclusión de financiamiento multilateral. Entonces, este tipo de escándalos, este tipo de pérdidas que incluso afectan a los países, son producto de una mala ética pública que va a afectar y la van a pagar las finanzas globales. Ahora veo que están con no muy buena conexión, pero yo les tenía una tarea para que la hagan y además creo que tenemos pocos minutos, pero se las nombro para que piensen en ella y en algún momento podamos discutirla. Quería que como consigna se identifiquen como directores financieros, así como de la Odebrecht, de una empresa multinacional que quieren invertir
en un país, podemos ponerle el nombre que ustedes quieran, pero donde el gobierno ha pronunciado y ha dicho que tiene una ideología nacionalista económica. Y el funcionario que quiere aprobar nuestra inversión nos ha pedido una contribución voluntaria hacia su fundación política. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué riesgos legales y de reputación pueden identificar? ¿Cómo manejarían la situación desde la ética profesional y qué cláusulas incluirían en el contrato de inversión? Esto va a quedar en la presentación en la plataforma. Es muy posible que lo incorporemos en el examen, así que pueden aprovechar e ir haciéndolo antes. Y como reflexión final les voy a dejar que en este mundo globalizado debemos tomar en cuenta la ética en la administración pública, no como un tema moral abstracto, porque como les he mostrado, sí ocurre en casos reales, es más, a nivel nacional y a nivel internacional, y es por eso que la ética en la administración pública debemos asumirla como un activo financiero que pese a que es intangible, podemos usarlo como un pasivo explosivo, porque si gestionamos finanzas internacionales, debemos entender que las ideologías y el poder público están presentes y hay que proteger su valor y su legitimidad dentro de la organización. ¿Está bien si llegamos hasta aquí? ¿O quieren hacer el debate? O mejor, les paso también la presentación a su WhatsApp y así lo pueden ver y lo podemos discutir en la próxima clase. Realice, por favor. Muy bien, tengan muy buenas noches. Se ha puesto muy interesante estas clases, ya están más prácticas y ustedes están más, tienen mayores herramientas para empezar a debatir. Bueno, los veo el día lunes. Muchas gracias. Hasta la próxima clase, licenciado. Hasta la próxima. Chao, María. Chao, chao.